Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista, todo sobre el narrador. Hoy veremos el tiempo en la narración. Los tiempos verbales sitúan la acción en diferentes momentos. Presente coincide con el momento en que se enuncia el mensaje, pretérito, anterior a ese momento, y futuro, posterior. En una narración, el tiempo base, el que relata las acciones principales, puede ser el presente o el pretérito en modo indicativo. Estas se organizarán según la consecutio temporum, o sea, la secuencia de los verbos en acciones simultáneas, anteriores y posteriores en relación al tiempo base. Veamos el siguiente cuadro. Acciones anteriores son los tiempos que va a utilizar el narrador cuando quiera hacer alguna referencia al pasado, como por ejemplo un recuerdo. Tiempo base es el que va a imperar en la gran mayoría de las oraciones. Acciones posteriores son los tiempos que utilizará el narrador cuando quiera anticipar lo que sucederá en el futuro. La narración en presente. Las acciones anteriores se expresan en pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto o simple, y las acciones posteriores en futuro o la forma perifrástica. Si hubiese acciones anteriores a las anteriores, se utilizará el pretérito pluscuamperfecto. Veamos un ejemplo. Los niños juegan con el auto que les regaló su padre al volver del viaje que había hecho por trabajo y piensan en qué merendarán al llegar a casa. Aquí los tiempos bases son juegan y piensan, donde regaló tiene un tiempo anterior que juegan. Por otro lado, habían hecho es un tiempo anterior a regaló. En cambio, piensan tiene un tiempo posterior que es merendarán. La narración en pasado. El tiempo base más usado en la narración es el pretérito, dado que por lo general se relatan hechos ya ocurridos. Los tiempos que predominan son dos, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto simple se usa para narrar las acciones principales, núcleos narrativos. Por ejemplo, el hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Aquí son núcleos narrativos, pisó y sintió. En cambio, el pretérito imperfecto se usa para las acciones situadas en segundo plano del relato, catálisis. Por ejemplo, las descripciones: la dueña de casa era de baja estatura y tenía pelo color azabache. Acciones habituales: regaba sus gardenias todas las tardes, o acciones que se realizan en simultáneo con la acción principal. Mientras desayunaba, alguien llamó a la puerta. Para indicar que un hecho ocurrió antes que otro en el pasado, se emplea el pretérito pluscuamperfecto. Cuando llegué al cine, ya se había agotado las entradas. En este caso, tenemos que llegué es el pretérito perfecto simple y la acción anterior habían agotado, pretérito pluscuamperfecto. Para anticipar las acciones o estados futuros en el pasado se usa el condicional. Anunciaron que la boda sería en diciembre. En este caso, anunciaron es el tiempo base en pretérito perfecto simple, mientras que sería es el condicional simple como acción posterior. Pasemos al siguiente tema, el orden de los hechos. En realidad suceden una multiplicidad de hechos, pero en el relato solo se narra un hecho por vez. O sea, mientras que el tiempo de la historia presenta múltiples dimensiones, el del relato es lineal. Por eso, para referir los hechos, el narrador emplea diferentes recursos. Además, en el tiempo de la historia los hechos suceden en un orden cronológico. No obstante, quien los cuenta puede decidir si quiere reproducir esa secuencia lineal o alterar el orden con el fin, por ejemplo, de comprender mejor la situación, recordar un hecho, generar intriga o recuperar una circunstancia no mencionada. Las alteraciones de orden temporal en el relato se denominan anacronías. Entre estas existen mecanismos de anticipación o prolepsis, en los que se menciona por anticipado un hecho posterior a lo narrado, y procedimientos de retrospección o analepsis, mediante los que se evoca una circunstancia pasada. El narrador puede empezar su historia de diferentes formas. Si el tiempo del relato coincide con el de la historia, hablamos de tiempo cronológico ab initio, desde el inicio. Por ejemplo, las biografías o algunos relatos realistas. Si estos no coinciden, serán anacrónicos y tendremos dos opciones. Si comienzan en el conflicto, como el policial, tendremos un relato in media res, en la mitad de los hechos, o sea que hay un hecho anterior
un crimen que se deberá descubrir. Finalmente, tendremos un relato in extrema res, en el final de los hechos, cuando el narrador cuenta un suceso que ya ha ocurrido. Esto es importante a la hora de escribir y decidir qué grado de conocimiento tendrá el narrador de lo sucedido según donde se ubique. Para finalizar, veremos el ritmo del relato. El tiempo del relato también presenta diferencias con el tiempo real en cuanto a su duración. No hay una relación proporcional entre ellos. Por ejemplo, un periodo de la vida de una persona que se prolongó durante 5 o 10 años, la infancia, la adolescencia, un viaje o una etapa de estudio, podría narrarse en un breve párrafo. El tiempo del relato es independiente del de la historia y diferentes procedimientos de escritura determinan el ritmo que puede ir adquiriendo el texto. Veremos los siguientes. Las pausas generan un ritmo lento o ralentizado. Las pausas se producen, por ejemplo, durante las descripciones de espacios o personajes, cuando se refieren a determinados episodios con mucho detalle, cuando el narrador desarrolla una reflexión o explicación sobre algún suceso problemático, o cuando se introduce una digresión y se detiene a relatar un tema diferente del que estaba tratando. Por ejemplo, el interés del diario de Guevara radica en la acumulación de esos pequeños sucesos que nos permiten seguir la evolución de una toma de conciencia social y política. La elipsis producen un efecto de aceleración en el relato. Este recurso consiste en suprimir determinados hechos o periodos y puede o no estar indicado explícitamente en la narración. Por ejemplo, principios de septiembre de 1952, tras 8 meses de ausencia, Ernesto regresa por fin a Buenos Aires. Finalmente, los sumarios. A través de ellos, el narrador resume una serie de hechos. Esto también permite jerarquizar la información, a la vez que apresura o reduce los tiempos en el relato. Ejemplo, en el mes transcurrido, ambos viajeros hicieron el aprendizaje de la ruta y de sus peligros y de los problemas mecánicos de la moto. Eso fue todo, amigos, y recuerden que nada es lo que parece.